Buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más a los coloquios de Hagan Lío. Estamos acercándoos a casa vidas de personas que nos pueden aportar en estos momentos, creemos, muchísima luz, como es el caso de hoy, ¿no? Os animamos, por lo tanto, pues a suscribiros al canal, a compartir los vídeos que os gusten. Hoy tenemos a Jerónimo José Martín, que es licenciado en Derecho y actualmente crítico de cine, con mucha experiencia en la COPE, aparece en La Linterna, en La Mañana con Herrera y otros muchos programas, también en Tercer TV, en televisión, colabora con Fila 7, hace prensa. También Jerónimo es el presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos, escritor además de libros como Cine y Revolución Francesa, también Breve Encuentro, estudio con 20 directores de cine contemporáneos, otro de cine y moda, profesor universitario de cine, de animación, y podía continuar así como media hora, pero creo que lo más interesante, Jerónimo, buenas tardes, Buenas es tardes, ¿cómo que, estás? ¿Qué tal? muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Como A decía, vosotros. A vosotros por hacer lío. Me gusta lo de hacer lío. muchísimas gracias. Pues lo más interesante es que empecemos ya con la entrevista. Creo que podíamos hablar con tu recorrido profesional de muchísimas cosas, pero como nuestro canal gira en torno a ofrecer testimonios de vida, primero queremos profundizar en tu labor de experto de cine, en los medios, y cómo ha sido ese itinerario profesional hasta llegar donde estás, ¿no? Entonces, ¿nos podrías hacer como un breve recorrido de tus comienzos desde que te interesas por el cine hasta que te conviertes actualmente en uno de los expertos de cine, creo, más valorados en España? Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo, de niño yo no era un cinéfilo, ¿eh? O sea, eso vaya por delante. Yo veía las típicas, ¿eh? La Guerra de las Galaxias, Rocky, La espía que me amó, pero me tropecé con la física. Yo era de ciencias más bien, sacaba muy buenas notas y todos los test psicológicos decían que iba a ser ingeniero. Pero en tercero me tropecé con la física y no entendí nada de nada. Afortunadamente me aprobaron en septiembre y entonces fue un cambio en mi vida y yo que soy muy poco cerebral, como veréis, pasé de ciencias puras a letras puras en COU, el equivalente ahora a segundo bachillerato. Y entonces fue un año magnífico porque descubrí no solo el cine, sino también la literatura, el arte y fue un año en el que leí muchísimo. Estuve a punto de hacer periodismo, decidí no hacerlo. En aquella época estaba un poco desarrollar los estudios, que además yo los considero discutibles como estudios exentos. Pienso que deberían ser estudios de segundo grado. Y hice Derecho en la Autónoma. Derecho es una asignatura que si estudias es relativamente fácil y te permite muchas cosas, ¿no? Entre otras, montar cineforum con tus amigos, tener el típico grupo de cinéfilos que se van pasando listas. En aquella época, películas todavía no, porque claro, ni estaba estamos hablando del año 86, una cosa así, ¿no? Yo acabé la carrera en ese año. Pero ya durante la carrera conocí a un montón de gente, muchos de los cuales nos hemos dedicado al cine, siendo de filología, de derecho, de lo que fuese, ¿no? Y ahí tuve la oportunidad de contactar con determinados periodistas, algunos muy famosos, como Juan Pablo Villanueva, con el que luego trabajé bastantes años en la Gaceta de los Negocios, que ya me orientó un poco, me dejó algún libro para leer, y tuve la suerte de entrar en una agencia de colaboraciones pequeña llamada AC Prensa. Entonces, todo lo que yo no había estudiado en la carrera lo aprendí allí a marchas forzadas, porque en teoría entré como crítico de cine. Fue una época en la que pillé el auge del cine como medio de información. O sea, era el momento en el que los periódicos comienzan a hacer suplementos de cine los viernes, en los que empieza a estrenarse mucho y a haber mucha más información cinematográfica, revistas de cine, programas en la televisión. Entonces pillo la onda justo cuando el crítico de cine de esa agencia de Hace Prensa se convierte en mano derecha de Berlusconi en España cuando empieza Telecinco y se convierte en jefe de programación, José Ángel Cortés. La era que era mi modelo, porque él era crítico de cine y crítico gastronómico. O sea, es la combinación perfecta, como veis, ¿no? O sea, maravilloso, ¿no? Entonces, yo siendo muy jovencito, me hago con la sección de cine de esa agencia, que es una agencia de colaboraciones pequeña, pero internacional. Eh, y, 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 le doy una vuelta y empiezo a publicar muchas más críticas que antes, a fichar gente, a hacer equipo y a publicar en el extranjero. De hecho, eso me supuso estar durante 8 o 9 años como crítico de cine
del Mercurio de Santiago de Chile, por ejemplo, que en aquella época era el periódico con más tirada, con un suplemento los sábados sensacional, publicar en un montón de países de Iberoamérica que estaban suscritos a los servicios de Hace Prensa. En aquellos países todavía no había llegado ese boom de la crítica. De hecho, tuve oportunidad con 30 años de ir a dar unas conferencias sobre antropología del cine contemporáneo en la Universidad Católica de Chile. Yo era un pipiolo y llego allí y era muy conocido. Porque claro, llevaba 9 años publicando en el Mercurio, yo no era consciente. Y allí no había críticos de cine, había intelectuales que de vez en cuando hablaban de alguna película. Pero que claro, no habían visto todo el cine iraní, chino, europeo, de Europa del Este que yo había visto. Y claro, aquellas conferencias que las grabaron fueron importantes, me entrevistaron en muchos medios y claro, eso me hizo aprender en esa agencia, en Hace Prensa, todo lo que no había aprendido en la carrera. Fue un aprendizaje sensacional, sigo colaborando con ellos, tengo una estima enorme, sobre todo a Ignacio Arechaga, a Rafael Serrano, que son mis grandes maestros, ¿no? Y he aprendido todo ahí, porque allí además hacía de todo, también era crítico literario, también era autor de artículos y no solo de cine, sino de algún otro tema. Por ejemplo, de cristianos, escritores cristianos japoneses. Fue uno de mis primeros artículos y uno llamado Susaku Endo, que al cabo del tiempo acabo haciendo la crítica de Martin Scorsese en silencio. Pues fue de mis primeros artículos, siendo un pipiolo, ¿no? Con lo cual, todo eso te da un bagaje que para un crítico de cine es fundamental. Porque, como decía Orson Welles, el cine, como es una suma de artes, pilla de todos los lados. Él decía que para él, en una escuela de cine debería enseñarse a los alumnos la mayor parte de los conocimientos que se hayan adquirido en los últimos 10.000 años. Eso decía Orson Welles. ¿Por qué? Porque una película, efectivamente, tiene cosas de la literatura, de la fotografía, de la pintura, de la teología, de todo. Y entonces, cuanto más sepa de todo, mejor. El estar en una agencia general de colaboraciones pequeña y, por tanto, en la que hay que hacer de todo, entrevistas, reportajes de otras cosas, reseñas de libros, de pensamiento, de literatura, pues eso te da un bagaje como crítico de cine que en otro sitio no lo hubiese tenido. Y claro, fue una gozada. Ya poco a poco fui publicando en dominicales, algunos de los que ya no existen, fui haciendo mis pinitos en la radio, hasta que poco a poco voy avanzando. En un momento dado me fichan en la Gaceta de los Negocios, tengo que dejar Hace Prensa, estuve como 15 años de crítico de cine en un periódico nacional en ese momento, que pasaba de ser Económico Nacional, con 3 páginas de cine semanales a mi disposición. 3 páginas enteras de periódico. Ahí puedo también meter colaboradores, pero claro, hago críticas a todo el mundo y poco a poco voy entrando en otros ámbitos hasta que me ficha la COPE, primero como crítico solo de La Linterna, luego ya de todos los programas junto con Juan Orellana, que a su vez en el 2001 nos fichan para lo que fue entonces Popular Televisión, para hacer un programa de cine, y nos fichan justo al mediodía del 11 de septiembre de 2001. O sea, mientras están estrellando los aviones, nos fichan, lo cual era una premonición un poquito peculiar, ¿no? Y luego ya, pues toda la evolución de Popular Televisión a 13TV, pues la hemos continuado con la consolidación de COPE como la segunda radio de España, y con espacios de cine prácticamente en todos los programas importantes, ¿no? Lo cual es una gozada porque, claro, por un lado hemos perdido algún programa largo que teníamos, pantalla grande, tanto en 13TV como en COPE, pero a la vez tenemos espacios de cine en los programas de máxima audiencia, en prime time, con lo cual es una gozada, ¿no? Y claro, con la posibilidad de entrevistar a todo el mundo, que esa ha sido otra de las gozadas de mi trabajo profesional. Claro, me dedico a ver películas, a entrevistar a gente interesante y me pagan por ello, ¿no? Hay que pensar y luego hay que escribir. Ahora ya no escribo tanto, antes escribía más que el tostado, pero bueno, o sea, es una gozada. Y más o menos esa es mi trayectoria. No sé si en algún pasaje queréis que abunde, pero vamos, esa ha sido mi trayectoria. Sí, claro. En la actualidad, por ejemplo, ¿cómo es Sí. un día a día tuyo? Supongo que es un no Ajá. parar, ¿no? ¿Cuántas películas ves de media al día? ¿Cómo te organizas para intervenir en tantos sitios como intervienes, en la tele, en la radio, etcétera? Bueno, en esto está ayudando al confinamiento y la pandemia, ¿eh? Porque claro, estar aquí metido te lleva a que estás todo el día viendo películas. Ahora, en concreto, ahora mismo es un trabajo más duro que hace un año, no solo por estar aquí encerrado,
en muchos casos, sigue habiendo pases de prensa, sino que ahora mismo el problema es que tenemos que llegar los críticos de cine a lo que se emite en las plataformas. O sea, está cambiando totalmente el modo de emitir las películas. Cada vez hay más películas que se estrenan directamente en las plataformas de streaming. Y esto supone que si antes teníamos 12 estrenos de películas en salas, ahora tenemos 30. Entre películas, miniseries, series, que claro, en algún caso tienen entidad propia. O sea, pues están hechas por cineastas potentes, tienen, digamos, conceptuación de cine, sobre todo las miniseries, más que las series, ¿no? Ahí habría que distinguir un poco. Entonces ha habido, yo por lo menos por mi parte, un reciclaje, ¿no? Desde marzo del año pasado, de intentar llegar a lo más interesante que emitan también en las plataformas de streaming. Entre otras cosas porque ahí han parado muchas películas que estaban destinadas al cine. Entonces, mi día, cuando no tenemos pase de prensa fuera, cada vez tenemos menos, desgraciadamente, ¿no? Si hay un pase, pues desayuno y me voy al cine. Y luego, si hay otro pase, pues veo otra película. Y si hay otra por la tarde, pues otra más. Y a veces, pues tengo que ver 3 a la semana, al día, o 2, y acabo viendo entre 13 y 15 películas a la semana. Preparando a la vez, pues eso, las pautas de los programas de la COPE, los audios. Ahí soy muy exigente con eso, siempre lo hemos sido en el equipo que estamos haciendo ahora el cine en COPE y en 13 hemos sido muy exigentes con el tema, sobre todo musical. O sea, todas las críticas en todos nuestros espacios van ilustradas con la banda sonora original, si la tenemos, o con alguna de las canciones que haya elegido el director para ilustrar la película. Eso supone un trabajo grande, con una síntesis inicial de 10 segundos del tráiler para hacer una especie de mini sinopsis de la película, y toda crítica que hacemos la hablamos con la banda sonora sonando, como un elemento más del lenguaje cinematográfico, de modo que en algún momento dado podemos parar y comentarla, y criticarla o alabarla. Eso supone un esfuerzo grande, pero creo que mejora mucho el espacio de cine que tengamos, ¿no? Sobre todo si es en prime time, 10 minutos, pero con una millonada de oyentes, creo que agradecen que haya como ese trabajo por nuestra parte de síntesis del argumento y de aportación de la banda sonora para ilustrarlo, ¿no? Entonces, claro, ese es un trabajo, pero claro, me dedico pues eso, a ver películas, oír buena música, porque además tengo colaboradores que me mandan, porque investigan ellos, pues los temas de canciones de una película. Hay un aspecto ahí que quizás es poco conocido, salvo por los especialistas, y es la figura del supervisor musical. Ahora en todas las películas hay un supervisor musical que ayuda al director a seleccionar las canciones que ilustran, que no sean originales de la banda sonora. Yo creo que será el próximo Oscar, si amplían los Oscars, al mejor supervisor musical. Y claro, eso es interesantísimo. Entonces, luego, por supuesto, está toda la labor como presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos. Desgraciadamente, es la institución de cine más antigua de España. Desgraciadamente no podemos hacer mucho más que la gala de los premios en febrero, en enero, febrero, que es una gala modesta, digamos, low cost, pero muy potente porque hay 150 famosos. Son los premios más antiguos del cine español, tienen mucho prestigio, los cuidamos mucho y además solemos hacer la presentación de una película a la industria del cine español, una premiere de una gran película extranjera. Y claro, pues hemos hecho premiers de todo, desde Slumdog Millionaire a La vida es bella. El año pasado, Un amigo extraordinario, la última película de Tom Hanks, que tardó 8 meses en estrenarse, pues nosotros la proyectamos ya en febrero. Es una gala estupenda, ¿no? Y luego también hacemos algún homenaje en la Filmoteca o lo que sea, alguna actividad más. Y luego, efectivamente, sigo siendo profesor, o sea que mi jornada también incluye una asignatura que doy desde hace 10 años, que es cine y moda. Eso a la gente le hace gracia, que es el vestuario como elemento del lenguaje cinematográfico en la Universidad Villanueva, dentro de una titulación propia de 3 años muy potente llamada Comunicación y Gestión de Moda. Esta especialidad, este título propio de la Universidad Villanueva ha sido premiado este año con el Premio Nacional de la Moda, y tiene un índice de colocación del 90%. ¿Por qué? Porque su profesorado son todos profesionales del ámbito de la moda. Y claro, es una doble titulación con publicidad, con periodismo, con empresas, de modo que sean especializadas.
Digo especializadas porque la mayoría son chicas de las alumnas, ¿no? Y claro, muy bonito, pues un tema muy poco conocido, el de la importancia del vestuario y la labor del figurinista, cómo se implican los actores en eso, qué decide el director, qué elementos psicológicos aportan al personaje el vestuario. Y luego sigo siendo también profesor de Historia del Cine Animación. Durante 9 años lo di en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, luego he estado en la UTAD, que es la universidad puntera ahora mismo en títulos relacionados con lo digital. Es el primer grado en Madrid, si no me equivoco, grado universitario en cine de animación, es grado universitario en videojuegos, en ingeniería digital y en empresa digital. Está en torno a Ilion, a la antigua, a la productora, ahora ha sido comprada además por John Lasseter, nada menos, ¿no? Es una universidad con titulaciones también de formación profesional. Ahí estuve 3 años con Cruz Delgado Sánchez, que es uno de los grandes expertos de historia del cine de animación español, el hijo del gran Cruz Delgado, el que hizo la serie Don Quijote de la Mancha, y ahí sigo colaborando con él en ESNE, dándole algunas clases de historia del cine de animación, ¿no? Con lo cual eso también. Y luego, efectivamente, cosas como esta. Esto me llega constantemente, ¿no? Mis amigos me llaman el cine y lo que sea, porque es verdad que el cine toca todos los temas. Entonces, si tienes la ocasión, como es mi caso, de ver todo, puedes tener una visión de todo. Te dicen, oye, ¿podrías darme una conferencia, como me pasó con un matemático que seguía nuestro programa Pantalla Grande, en un congreso de matemáticos de Galicia, donde todas las ponencias os podéis imaginar que no eran precisamente divertidas, ¿no? Sobre el azar en el cine contemporáneo. Para decirle eso a alguien como yo, que nació se crió en el barrio de Malasaña de Madrid, que es bastante castizo, y decirle, tú eres capaz de dar a los matemáticos gallegos una conferencia sobre el azar, para decirles que el azar no existe. O existe para los hombres. Si existe Dios, y yo creo que existe, para Dios no existe el azar. Es lo que se llama providencia divina, ¿no? Juega con la libertad humana, y fue una conferencia, si das esa conferencia, puedes dar cualquiera. Y afortunadamente me llaman para hablar de los temas más variopintos. Antes de ayer estuve en la Academia de Cine hablando de Hanna-Barbera, haciendo una entrevista a 2 grandes animadores españoles que trabajaron en Hanna-Barbera en los años 70 y 80. En estos meses he dado varias conferencias sobre la eutanasia y los cuidados paliativos en el cine contemporáneo. Ahora podemos hablar de Dios en el cine contemporáneo, de lo que queráis, porque realmente el cine da para mucho. Porque, como también decía Orson Welles, el cine es un espejo de la realidad y entonces tiene enfoques muy originales de todos los temas. Y a veces con un cierto espíritu crítico respecto a lo políticamente correcto. Y yo creo que en ese sentido yo soy muy defensora, a diferencia de otros críticos, incluso maestros míos, Eduardo Torres Dulce, todo el grupo de Garci, que son muy críticos con el cine contemporáneo, que dicen que el gran cine acabó en el año 76, yo no estoy de acuerdo con eso. El cine contemporáneo tiene películas maravillosas y toca todos los temas, y además de un modo enormemente interesante. Sin ir más lejos, la última gran conferencia que di fue la ausencia del padre y su retorno en el cine actual. Tema apasionante, en mi opinión. Muchísimas gracias, Jerónimo. Pues sí, como decías, vamos a hablar sobre todo de la relación de Dios con el cine actual. Por eso la hemos titulado Dios no ha muerto en el cine actual, que creo que es lo que opinas, ¿no? Aunque otros pueden opinar que sí, que se puede hablar como de una ausencia de Dios en general y en concreto en el cine contemporáneo. Tú no estás de acuerdo. Entonces, ¿en qué estado actual crees que se encuentra esa relación cine contemporáneo referencias a Dios? Recuerdo que tuve el honor de trabajar hace años con un gran poeta, Pedro Antonio Urbina, que murió ya, que era un crítico de cine muy incisivo, nos ponía difícil a los que teníamos que corregir y convertir sus críticas para ser publicadas porque eran de gran nivel y a veces muy largas, ¿no? Y recuerdo que una conferencia me impresionó mucho, una idea suya que es de sentido común, pero como decía Orson Welles, la misión del intelectual en el mundo contemporáneo es recordar lo obvio. Y lo obvio es que en toda película, lo quiera uno o no, pero es que además lo quieren los directores, siempre hay una visión del hombre, es decir, una antropología, hay una cosmología, una relación del hombre con el entorno, una sociología de relación del hombre con los demás hombres,
y mujeres, claro, y hay una teología. Siempre Dios está presente, a veces por ausencia, que clama al cielo, valga el modo de decir. O sea, a veces efectivamente la ausencia de Dios en determinadas películas es clamorosa, pero siempre está ahí, siempre. Y luego, de hecho, en gran cantidad de películas, esa presencia es clarísima. ¿Por qué? Porque estamos en una época histórica muy dura para el ser humano, no solo ahora por la pandemia, sino también por la pérdida del sentido de la existencia. La última película de Woody Allen, King's Festival, ambientada en el Festival de San Sebastián, el protagonista se pasa toda la película diciendo: ¿qué sentido tiene esto? Mi vida, ¿qué sentido tiene? Probablemente lo han dicho todos los protagonistas de las películas de Woody Allen durante todas las épocas, pero ahora lo dicen con más claridad. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos en una sociedad enormemente agresiva, muy individualista, muy de autoafirmación de los propios derechos, muy de pérdida del sentido comunitario, del sentido solidario y del sentido trascendente, con lo cual hay muchas situaciones de soledad terribles que llevan a la gente al suicidio o al borde de la desesperación o al nihilismo. Y entonces cuando tú eso lo reflejas con autenticidad, que me parece que es clave en cualquier buena película, es decir, que tú no edulcoras, tú no banalizas, tú no caricaturizas, sino que muestras la realidad, como eso que dice Orson Welles, tal como es, necesariamente tienes que hablar de la trascendencia o de la ausencia de trascendencia. Y esto es constante. Ayer vi, como supongo que muchos seguidores de Star Wars, el primer capítulo de Mandalorian de la segunda temporada, titulado ¿cómo se llama? El Marshall, ¿no? Me parece que es el título. ¿Está Dios en The Marshall? Claro que está Dios. Nos ha fastidiado que está Dios. En cualquier película de la Guerra de las Galaxias, desde el momento en el que existe una cosa llamada la fuerza. Hubo un intento de George Lucas de explicar la fuerza en clave cientificista, diciendo el número de miniclorianos en sangre que tenían los personajes, y claro, cayó sobre la humanidad, diciendo: déjate de explicarme la fuerza y manténme el misterio, porque ese misterio me permite darle una interpretación trascendente a todo lo que pasa. De hecho, en esta película no es un spoiler muy grande, ¿no? Llega con el Baby Yoda, que ya el Baby Yoda de por sí tiene su punto de trascendencia, ¿no? Pero, o por lo menos de especie singular que está en contacto con un mundo misterioso en el que no está en contacto el mandaloriano, ¿no? Y llega allí a la mecánica esta para que le arreglen el asunto, y entonces dice, ve al niño y dice: gracias a la fuerza. Es como dices: gracias a Dios, está el niño aquí. Pero es que luego hay toda una referencia a la armadura de los mandalorianos, en la que él se toma muy en serio. Hay un sheriff, que es el Marshall, que tiene parte de una armadura de un mandaloriano, él no es mandaloriano, con lo cual la compara y se verá toda la historia. Y en un momento dado, cuando el sheriff dice: bueno, es que me ha pedido la armadura porque según su credo, esa armadura no puede llevarla a nadie que no sea mandaloriano. Hay un componente religioso estrictamente ahí. O sea, esa armadura es algo más que... Es como esta idea que salió en una película de hace 2 semanas, maravillosa, y que se me ha olvidado cómo se titulaba, El artista anónimo, me parece que era. Sobre un cuadro, una imagen de un rostro humano, y en la que sale una idea que es preciosa y que yo desconocía exactamente, o sea, con precisión, porque dicen, los autores de los cuadros orientales, estos, ¿cómo se llaman? Iconos. Los iconos, no van firmados nunca. Pregunta: ¿por qué un icono no va firmado nunca? Porque según los autores de icono, hay una grandísima película sobre el mejor autor de iconos de la historia, Andrei Rublev, uno de los grandes títulos de Andrei Tarkovsky, el gran teórico del cine y el tío más difícil de la historia. Andrei Tarkovsky acaba con un rostro, un primer plano de Jesucristo, un icono de este
autor de iconos, Andrei Rublev, que es santo para la Iglesia Ortodoxa. ¿Habéis visto cómo he metido la intriga para que os cuente ahora por qué lo de los iconos en esta película? Un autor de iconos no firma un icono porque los pintan de rodillas, sino físicamente, espiritualmente. Los autores de iconos, según la tradición oriental, están inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces no firman. ¿Por qué? Porque el autor no es estrictamente ellos, es humano. Pero si tienen fe, como la tienen, y así se revela en esa película de hace 2 semanas, no firman el cuadro. Porque no se consideran autores de esa... Pues claro, ahí ves ya toda una serie de elementos dramáticos que hacen referencia también al sentido de la vida de los personajes, que es clave. Si estamos en una sociedad individualista, habrá situaciones de soledad en la que están solos ante desafíos existenciales brutales, a veces muy duramente expresados, mucho. Por eso el cine contemporáneo hace ser muy fuerte. Por eso la gran película religiosa contemporánea es La Pasión de Cristo, que es heavy como ella sola. ¿Por qué? Porque Mel Gibson es un tío contemporáneo con un estilo muy fuerte porque sabe que el mundo contemporáneo está endurecido y necesita emociones fuertes para reaccionar. Y así lo hacen muchos otros directores. Entonces tú dices, ¿y esto? Claro, se ha estrenado hace nada. O sea, era una semana en la que se iba a estrenar, hace menos de un mes. Se iban a estrenar 3 películas religiosas a la vez. Se iba a estrenar Fátima, que luego se ha retrasado, una recreación de los hechos de Fátima, magnífica, hecha por un italiano, el hijo además de un famoso director, Gilo Pontecorvo, el hijo, muy bien hecha, en que se centra sobre todo en la piedad popular, en la devoción mariana dentro de la Iglesia Católica y en uno de los grandes temas contemporáneos, que es la lucha entre la religiosidad y el laicismo. El laicismo, toda esa tendencia que tenemos en España, en el gobierno, de intentar quitar lo religioso de la vida pública y meterlo en una caja, si pudieran, y apartarlo de la vida pública. Eso es el laicismo militante que sufrieron también los videntes de Fátima durante las apariciones, esos niños, ¿no? Eso es el tema central de la película. Es verdad que en esa película no se nombra casi lo de Rusia y ahí es quizá una crítica que se le puede hacer, pero es muy buena película. Ese mismo día, ese mismo viernes, se estrenaba Corpus Christi. Así como la otra sería, digamos, una película religiosa católica más tradicional, aunque tiene sus durezas y sus temas conflictivos. Corpus Christi es la típica película contemporánea, premiadísima en todo el mundo, nominada al Oscar a la mejor película internacional, seleccionada por Polonia, muy polémica allí, porque es la historia real, por cierto, de un chaval joven que está en el seminario, pero que es un pintas el pobre y ha matado a un tío. Y entonces acaba en un reformatorio porque era menor. Allí ayudaba al cura que le celebraba misa, un cura bastante asequible, divertido, que intenta ganarse el cariño y el alma de esos chavales que están en ese reformatorio. Pero cuando sale, en vez de ir al aserradero, le ha robado una camisa con alzacuellos al cura y se hace pasar por un cura joven en una parroquia en la que el párroco está mayor, alcohólico. Y claro, el chaval, que realmente tiene fe, aunque es un pintas el tío, ¿no? Pues hace un bien enorme porque hay una herida en ese pueblo de odio por un accidente que ha habido. Pues, joder, y dices, ¿y esta película? Pues claro, no se la puedo aconsejar a mucha gente, pero es interesantísima, porque habla de determinados temas. Claro, ¿el tío está cometiendo un sacrilegio? Sí, está cometiendo un sacrilegio, pero a la vez nadie puede atar las manos a Dios. Y la gracia actúa a través de ese chaval. Es así. Claro, son temas difíciles que plantean dilemas muy actuales, porque son gente hecha polvo realmente, algunos con una cierta hipocresía religiosa, porque predicando todo no viven la caridad, que es lo principal, ¿no? O no tienen fe realmente, ¿no? O no saben ponerse en el pellejo de los demás. Es una película actualísima, está muy de debate. Ciertamente es dura, y con un tratamiento de la violencia y el sexo muy explícito, demasiado criticable, ciertamente, pero cada vez te muestra de un modo muy claro que la gracia actúa, independientemente de que se lo pongamos difíciles los hombres. Eso en el mismo viernes, y eso es hace 2 viernes, ¿no? Quiero decir que esto es constante. Casi todas las conferencias suelo decir que podría darlas con las películas estrenadas esta semana. Lo podría hacer. Ayer, por ejemplo, ya he citado The Mandalorian, el primer episodio.
¿Qué más se estrenó ayer? Pues ayer se estrenó también Las Brujas. Las Brujas de Roald Dahl. Película familiar, sencilla, simpática, hecha por Robert Zemeckis, el de Regreso al Futuro y el de Polar Express. Anne Hathaway, líder de Las Brujas. Espectacular, está genial. Y Octavia Spencer, que es un pedazo de actriz afroamericana genial, haciendo de abuela de un niño que ha sido convertido en ratón. Pues aparte de la capacidad de acogida de la abuela para sacar adelante al ratón, que es su nieto, está que deja claro Roald Dahl y la película que las brujas son diabólicas, son encarnaciones del demonio. Y una de las armas que tiene Octavia Spencer es la oración y el invocar a Dios para que le ayude en la lucha contra las brujas. A diferencia de eso, se estrenó ayer Jóvenes y Brujas. Un pedazo de porquería de película, malísima, porque además es súper aburrida, donde banaliza el tema de la brujería, la ouija y tal, no sé qué, con todo lo que cualquier sacerdote dedicado a hacer exorcismos, exorcista, te diría que ojo con ese tema, ¿no? Al tiempo que banaliza el sexo, todo, la tontería, ¿no? Es un bodrio de película. Justo la misma. Las dos admiten que hablemos de ella aquí en ese contexto. Cuando se pierde la noción de Dios, como decía Chesterton, no es que no se crea nada, es que se cree cualquier cosa. Y entonces estas niñas se vuelven empoderadas y tal gracias a la brujería y con la ideología de género metida por medio sin ningún tipo de visión crítica. Un horror, un bodrio de película. Las Brujas no, Las Brujas es típica película familiar clásica con buenos efectos especiales, estupenda y con una visión cristiana de lo que es la brujería y de lo que es el demonio. Pues ya tenemos aquí dos temas muy interesantes, ¿no? Que además dan morbo y tal, y que... O sea, ya solo en el último mes te podrías hacer todo un guión de los temas que está tratando el cine contemporáneo y hacen referencia a Dios. El que no hemos hablado aquí está muy bien encarnado en una de las últimas producciones potentes estrenadas en Disney Plus, que es Clouds. Clouds es el título de una canción, de una balada muy conocida, de la que ha habido 300 millones de descargas en Internet. ¿Quién la compuso? Un chaval que a los 17 años le diagnostican un linfoma agresivísimo y le dan 1 año de vida. Es de una familia católica con 4 hijos, sí. La madre, una mujer fuerte, y que intentan hacerle la vida agradable, por supuesto, ni se plantean la eutanasia ni tonterías. Él dice, vamos a ver, tengo que encontrar el sentido a mi recta final de la vida. Entonces, está rebelde, lógicamente, joder, con 16 años te diagnostican, dice, te quedan 2 como mucho. Pues la madre dice, nos vamos a ir a Europa, si conoces París y otras ciudades, y vamos a ir a Lourdes. Van a Lourdes, y en una película de Disney Plus sale Lourdes, y él se mete en la piscina y sigue teniendo el linfoma, pero ha cambiado su cabeza. Y ha dicho, tengo que encontrar sentido a esta recta final. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y descubre lo evidente. Si yo quiero ser feliz, tengo que hacer felices a los demás. ¿Qué es lo que me gusta? Cantar. Pues voy a hacer con la chica con la que estoy, que no es mi novia, con lo cual hay un problema ya también melodramático muy interesante, varias canciones. Y hacen Clouds, la cuelgan en internet, 30 millones de esta. Luego le ofrecen un contrato discográfico, creo que hicieron 5 o 6 canciones, no llegaron a hacer un LP, y él murió. Y esta es la historia que cuenta la película, Clouds, buenísima. Ciertamente ocultan algunos de los temas católicos de la familia, ellos rezaban el rosario, y aquí lo han dejado, de acuerdo con la familia, más suave todo. Pero es un pedazo de película en la que entra un tema clave en el cine contemporáneo, que es, digamos, el escándalo del sufrimiento en una sociedad individualista, en la que cree el hombre o la mujer que son los dueños de su vida y de pronto te llega el coronavirus. ¿Y qué haces con ello? ¿Y a quién le echo la culpa? Si no creo en Dios. Si no puedo ni blasfemar porque no creo en Dios. ¿A quién le echo la culpa? Que es un desafío al individualista, al que no está abierto a los demás, al que va a su bola. Eso es el individualismo, lo que decía el hijo de Juan Orellana, es decir, aquí todo el mundo va a su bola, menos yo, que voy a la mía. Eso es el individualismo. Claro, ¿qué haces con el dolor en esa situación? Pues o sales de ti mismo y buscas una respuesta fuera, o te tiras por un barranco, que es lo que hacen algunos. Interesantísimo este tema. Y fijaros que en el caso de Clouds plantea de lleno una visión distinta de la recta final de las personas a la eutanasia.
con todo lo que hace referencia a los cuidados paliativos, a todos los médicos, la sociedad y la familia implicándose en que esa recta final de ese chaval sea la más feliz de su vida. Eso es realmente el espíritu cristiano y creo que está muy reflejado en la película. Por no hablar de películas que aparentemente son, digamos, así superficiales y como poquita cosa, como que no lo son en absoluto, porque la comedia es el género más serio. Padre no hay más que uno o dos, o la primera, da igual. Pues, joder, es una familia numerosa, ya eso dice mucho de los cónyuges. Tienen 5 hijos, ¿no? Eso ya es un acto de generosidad enorme en la sociedad actual. Y eso les supone renunciar a su individualidad, a su autoafirmación, o más bien desarrollarla de otra manera distinta, con todo lo que supone la paternidad y la maternidad, de imitación a la paternidad divina y a la maternidad divina. Y luego pues sale la primera comunión, divertida y tal, pero sale, ¿no? O sea, quiero decir que ahí hay toda una visión de la vida que es profundamente cristiana. Consciente, más o menos, da igual, pero es cristiana. Creo que es enormemente interesante. Y es la película más taquillera española de este año. ¿Es así? Muy bien, Jerónimo, muchísimas gracias. Vemos que eres muy optimista en este aspecto, ¿no? O sea, Sí, has sí, sí. tocado el tema del individualismo, como las referencias a Dios pues te hacen sacar de esa condición, ¿no? Pues del superhéroe que por sí mismo lo hace todo y lo obtiene todo, ¿no? Que al final eso no da la felicidad. También las referencias al dolor. En definitiva, pues una visión diferente de la vida del hombre, ¿no? Cuando no se tiene en cuenta esa dimensión religiosa o esa dimensión trascendente y en contraste cuando sí se tienen. También has hablado en otras entrevistas de grandes superproducciones como Gravity o Seven, que Sí, sí que por tienen esa supuesto. perspectiva, ¿no? O sea, ¿crees que la fragilidad de la naturaleza humana pues es una ventana ahí para expresar la dimensión espiritual del hombre en el cine? Yo no lo podría haber expresado mejor. Te la copio, te la compro. Lo de la ventana. Sin duda, ¿eh? Hombre, C.S. Lewis decía, lo dijo en esa grandísima película, todavía moderna, claro, que es Tierras de Penumbra. Sale una de las grandes conferencias que daba C.S. Lewis sobre el sentido del sufrimiento y decía que el dolor es un altavoz que Dios emplea en un mundo de sordos. Si ahora estamos en un mundo de sordos, pues el dolor a veces es un altavoz. Por eso hay tantas películas contemporáneas con el dolor como detonante. Fíjate que de hecho ha vuelto la tragedia como género. Has hablado de Gravity, que es de un gran director mexicano, Alfonso Cuarón, al que he tenido la suerte de entrevistarle en 3 ocasiones nada menos, pero luego están todas las de Alejandro González Iñárritu, que es tragedia pura y dura. O sea, Amores Perros, ¿cómo se llamaba? Todas las de... Yo le pregunté una vez a Babel, no me salía, le pregunté a Alejandro González Iñárritu, que es un vaquero de mucho cuidado. Le dije, oye, macho, tú haces sufrir a tus personajes un montón, que es lo que pasa en la tragedia. En la tragedia griega todos sufren mucho, el destino te manda unas pruebas brutales hasta que llegas a la catarsis. Y en la catarsis cambias. Entonces, ¿qué hace González Iñárritu? O, por ejemplo, mañana ponemos en 13TV, mañana domingo, ya justo a las 12 y 10 de la noche, la película de Paul Haggis, que ganó el Oscar, me parece, que es también de historias cruzadas. Son historias cruzadas donde los personajes chocan y tienen oportunidad de rehacer los daños que han hecho. Ahí hay un componente religioso referido a la providencia y a la libertad humana. Es lo mismo que hace en Babel. La historia, por ejemplo, de Cate Blanchett y Brad Pitt, un matrimonio en crisis, que se van de viaje a Marruecos y que él está haciendo todos los esfuerzos de cariño para ganarse a ella y ella está en plan borde total. No se sabe por qué, luego se sabrá. Entonces, todo el espectador piensa, esta lo que necesita es que le pase algo. ¿Y qué le pasa? Que unos niños jugando con un fusil pegan un tiro y ella va en autobús y le pega a ella. Y le llega la catarsis a ella. Y en brazos de su marido, que es Brad Pitt, le reconoce el problema que hay, que han perdido un hijo. Y le echa la culpa a él. Y entonces una secuencia pringosa, como es siempre Alejandro González Iñárritu, que en fin es uno de los grandes del cine contemporáneo, ¿no?
Entonces yo le pregunté, oye, ¿haces sufrir siempre a tus personajes como si no tuvieran libertad? Les dije. Me dice, bueno, es que yo no creo mucho en el libre albedrío, me dijo él. Me dijo, en general yo creo que en nuestras decisiones, nuestra libertad cuenta un 15%. El resto lo escribe un guionista, llámalo como quieras, me dijo Alejandro González Iñárritu. Yo creo que tanto no, porque con un 15% no habría libertad estricta. Y yo no creo, yo creo que hay libertad y hay un juego de la gracia y de la providencia divina con la libertad. Pero yo estoy convencidísimo de la providencia divina y muchos directores igual y la usan narrativamente. O sea, todo el juego de las coincidencias. Hace poco salía otra película, igual, ¿no? Es de la semana pasada esa película. Sí, era un culebrón de estos americanos llamado El Secreto. Y es una historia de estas de relaciones humanas. Y hay un tipo, porque hay varias coincidencias entre un chico y una chica, y le dice, es curioso el azar cómo funciona. Y dice, como decía Einstein, el azar es el camino que Dios emplea cuando quiere caminar de incógnito, cuando quiere viajar de incógnito. Me parece buenísima la idea. Luego he comprobado que es un fake de Einstein, porque Einstein nunca lo dijo. Einstein no creía en un Dios personal. Quizá en un Dios distinto sí, pero personal no. Pero la idea es buenísima. La idea es muy buena. El azar, esa la podría haber usado en mi conferencia con los matemáticos. O las coincidencias, eso en el cine contemporáneo es constante. Sobre todo en las historias entrelazadas que se van impulsando o noqueando unas a otras. Como Crash, como Babel, como Amores Perros, como tantas películas en las que hay algo ahí que uno no controla y en donde queda clara la fragilidad humana, que es lo que tú dices. Por eso yo pienso que una película clave del cine contemporáneo, sin duda. ¿Por qué? Porque se demuestra lo que siempre ha sido la fragilidad humana para el cristianismo, que son el pecado capital y los 7 pecados capitales, el pecado original y los 7 pecados capitales, uno tras otro, que todos tenemos y que nos afectan más o menos y que tenemos que luchar para evitarlos. ¿Con qué? Con virtudes. Con las virtudes que tienen los superhéroes para controlar los dones que tienen y ponerlos al servicio del bien común. ¿Qué es eso? Los Vengadores. Todas las grandes películas. O Los Increíbles, me da igual. ¿Qué hay detrás de todo eso? Lo mismo. ¿Tienen fragilidades Los Increíbles? ¿Tienen fragilidades Iron Man? Todos tienen fragilidades. Pero juntos son una potencia. Y hay algo más, porque ¿quién les ha dado las cualidades? Tienen una misión, tienen que descubrirla. Eso es El Señor de los Anillos, que es pura antropología cristiana. Igual, es lo mismo. Y la fragilidad de Frodo se compensa con la fortaleza de Sam. Y hay toda una historia de amistad maravillosa, que es la historia de amistad que ha contado el cristianismo desde Jesucristo y los 12 apóstoles. O sea, creo que hay todo un entramado que es profundamente cristiano y que está en el cine contemporáneo súper metido, mucho más de lo que la gente cree. Luego lo hablas con los directores y es nítido. Por supuesto, las historias de redención, porque esa fragilidad lo que lleva es a gente que ya decanta hasta la deshumanización total. Y ahí tienes personajes como los del irlandés de Scorsese, donde acaba de un modo singular. Para los que hemos entrevistado a Scorsese y le conocemos no tanto, pero como él decía, dice, todo mi cine son historias de redención. Y el irlandés es una historia de redención, de un tío que toca fondo, o sea, que se convierte en un animal, que pierde totalmente su dignidad humana, pero que se recupera por la gracia, porque la gracia es capaz de hacer eso. Y claro, eso cuando lo aplicas a un montón de historias y de películas contemporáneas, te salen las cuentas. Y lo hablas con Scorsese y no tiene ningún problema en reconocerlo. ¿Me entiendes, no? Creo que esto es... Y ahí es donde está la autenticidad, porque es que el ser humano es frágil. Es que nuestra libertad está muy condicionada por nuestra limitación humana, ¿no? Y creo que eso está maravillosamente plasmado en muchas películas. A veces eso lo plasman y se quedan en el nihilismo, decir, esto somos un desastre, y tantas películas, me estoy acordando de 2 que son especialmente fuertes. Una es La rusa sin amor, que es brutal. La honestidad de este director, mostrando la deshumanización de un matrimonio. Él y ella, porque ya
no hay diferencia, con esa moral del triunfo a cualquier precio, ese individualismo llevado al extremo. Y otra, la americana, que sería el equivalente, Yo, Tonya, con ese objetivo de ese individualismo, que es un individualismo hedonista, donde solo cuenta el placer, el dinero y el poder. Y claro, eso no te llena nunca, porque siempre es limitado. Y el alma humana es infinita, tiene ansia infinita, es imposible llenarla, ni con placer, ni con dinero, ni con poder. Y todo eso el cine contemporáneo lo está mostrando de un modo muy nítido. A veces no encuentra la respuesta y se queda en la constatación desoladora de la fragilidad humana, pero muchos dan el paso. Muy bien, Jerónimo, muchísimas gracias. Sí, has tocado todos los temas que individualismo, dolor, las referencias a la interioridad humana como puerta de entrada a esa referencia divina. Entonces, si te parece, vamos a pasar a las preguntas que te han hecho el público que va a ver, que está viendo la conferencia. Muy bien. Y ahora doy paso a mi compañero Fran, que las ha recogido y te va a hacer las más interesantes. Qué Bueno, miedo. Qué miedo, muchísimas Fran, gracias, claro. Jerónimo. María José pregunta, ¿cuáles te parecen los directores de cine más interesantes en la actualidad? Que tengan esa referencia trascendente de la vida y lo muestren en sus películas. Bueno, es que hay muchos. No hemos citado a uno, vamos a citar a dos, digamos, uno comercial y otro no tanto. El comercial que más me interesa hoy por hoy es Spielberg. ¿Por qué? Porque es un tipo que sigue estando en primera fila y sigue siendo muy crítico con la moral del triunfo a cualquier precio, de la que habla hoy con el individualismo. Todo su cine estuvo muy marcado por el divorcio de sus padres cuando era pequeño. Quien haya visto el famoso documental de 2 horas hace 3 o 4 años, sus padres se reconciliaron ya con 80 años, él lo documentó, y todo su cine reciente es una recuperación de los valores originarios judeocristianos, digamos, con personajes emblemáticos como el del Puente de los Espías. Un padre de familia, que es un abogado católico conocido, Garrison, que fue el que estableció, digamos, la dinámica de intercambio de prisioneros con Rusia, con la URSS, con la Unión Soviética durante la Guerra Fría, y donde hace una reivindicación de la dignidad humana también del espía. Me parece genial porque es un modelo además masculino de padre, consciente de sus fragilidades, pero a la vez con una honestidad a prueba de bombas. Me parece magistral esa película y sorprende que Spielberg, siendo judío, le haya dedicado a personajes históricos católicos 2 grandísimas películas. Una, La lista de Schindler, y otra, El puente de los espías. Porque en las dos hay detrás una visión del ser humano que se asienta en la realidad de Dios y de la dignidad del ser humano. Además, con la filiación divina de alguna manera, o sea, y la paternidad divina como referente, ¿no? Y la maternidad, insisto, porque está también en Dios y está también en la Virgen María para un católico, está claro, ¿no? Me parece que Spielberg en ese sentido sigue estando ahí en punta de lanza con historias que son, digamos, muy comerciales algunas, magníficamente, ¿no? Quizá por sus referencias personales. Y luego, probablemente, el más potente ahora mismo, además, es de estos buscadores de la historia del cine, ¿no? A lo largo de la historia del cine siempre ha habido cineastas especialmente inquietos buscando el sentido de la existencia humana y de su propio arte incluso, ¿no? Ahí está, por supuesto, Bergman, está Dreyer, está Tarkovsky, está Kurosawa, está el de la trilogía Azul, Blanco y Negro, que es Kieslowski, por ejemplo. ¿Quién es el buscador actual? Woody Allen podría ser también de los buscadores, porque siempre de un modo honesto muestra su perplejidad ante todo lo que pasa y se atreve incluso a hablar de Dios y de... Bueno, el más interesante actual, en mi opinión, por supuesto de los buscadores, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón también, por supuesto. Menos, creo yo, Christopher Nolan, que algunos le incluirían allí, yo creo que es mucho más superficial que estos directores, pero bueno. El más potente ahora mismo, sin ningún tipo de duda, es Terrence Malick. Sobre todo desde que hizo El árbol de la vida. ¿Qué pasa? Que es un director muy difícil, porque además es menos narrativo que los demás, es más poético, es más críptico y mucho más profundo. Entonces, claro, sus películas más recientes son impresionantes. Desde El árbol de la vida me parece una obra maestra indiscutible de la historia del cine, que es una oración con Dios de él mismo,
a través de sus personajes, que son autobiográficos además, enfrentándose a todos estos temas que hemos hablado, todos. El sentido de la pérdida, el dolor, de una madre que ha perdido a su hijo y se encara con Dios a gritos. ¿Cómo permites esto? Y Dios le responde con el libro de Job, ¿dónde estabas tú cuando creé el mundo de la nada? Y te recrea la creación del mundo de un modo fascinante, ¿no? O ese padre que ha perdido el sentido de la paternidad se vuelve voluntarista, individualista y le hace perder la fe al hijo. Es tremendo. Hijo que luego triunfa en el personaje ya de mayor del arquitecto, pero que está vacío por dentro. Y dices, ¿esto qué es, no? Es maravillosa esa película. Pero es que la última que ha hecho, que es la recreación de la vida de un beato austriaco, me parece magistral. O sea, es la visión de un tipo que por honestidad se niega a jurar lealtad a Hitler y le matan y es beatificado, ¿no? Vida oculta. Me parece magistral esa película, además con una visión del matrimonio, de la complementariedad varón-mujer, igualdad, por supuesto, de la paternidad, de la filiación, de la objeción de conciencia, ahora que quieren ir contra ella brutalmente en algunos sitios, ¿no? Los más laicistas, ¿no? Me parece magistral esa película, donde Dios está aleteando en todas las películas de Malick a través del sol, que es en lo que él emplea, y de la luz. Es impresionante cómo muestra a Dios en todos los ámbitos, en los más prosaicos, en un puente, en un edificio de cristal que refleja el cielo, en la última secuencia del Árbol de la Vida. Y claro, entre medias han estrenado este año, hace 2 meses escasos, 2 de las películas que no se habían estrenado, Caballero de Copas, Knight of Cups y luego Song to Song, que en el fondo son autobiográficas también, de la época en la que él triunfa en Hollywood, pierde un poco el sentido sobrenatural, se dedica a disfrutar de la vida, sexo, música, rock and roll, y lo muestra con una crudeza, a veces fuerte, y con una honestidad brutal. Y donde Dios irrumpe en el final de esas 2 películas de un modo maravilloso. Hay que llegar hasta el final porque el tratamiento que hace ahí de la violencia, el sexo y de la degradación moral es fuerte, ¿no? Es muy explícito a veces, ¿no? Pero son grandísimas películas y profundamente autobiográficas de él, con actores de primera fila. Claro, Terrence Malick en ese sentido va por delante y por arriba, ¿eh? Pero luego hay muchos otros que lo están afrontando también, cada uno a su manera, ¿no? Muchas gracias, Jerónimo. Por último, Esther pide que nos aconsejes alguna película para estos días como alternativa a Halloween y las de miedo. Bueno, os he citado algunas ya, ¿no? De Sí. estas pelis, ¿no? Tengo aquí yo una lista, digo, para mostrar las recientes. A mí me gusta mucho ir al día, porque todas las antiguas, pues sí, ya sabemos que hay muy buenas, ¿no? Pero de las que os he citado, por ejemplo, El artista anónimo es la que os he dicho, esta es de arte y ensayo, digamos, esta es finlandesa, es la de un anciano y tal, que está enemistado con su hija y tal, y que quiere un cuadro, tiene un cuadro, está bastante bien. Clouds, está en Disney Plus, es buena peli, muy buena peli, está bastante bien. ¿Cuál más tenéis? Así que sean especialmente potentes. De los últimos meses es difícil porque hay muy pocas películas así de entidad. Todas las buenas las han ido retrasando. O sea que me va a costar, ¿eh? De las últimas. Vamos a ver, me ha gustado. A ver esto como lo. Me ha gustado Enola Holmes, que es una película en Netflix de la chica de Stranger Things, de la rarita, que me parece una estrella del cine. Es la más parecida a una estrella. ¿Y por qué me ha gustado? No es que haya nada, digamos, sobrenatural, yo creo que no sabría decirlo. Pero es tal la alegría que ella muestra que me ha cautivado esa película. No es ni muy buena, ni... ya lo veréis, o sea, habla a cámara. Y entonces, en una época de feminismo excluyente, en la que ella asume sus fragilidades, y con un pobre, y de su edad también, marqués, que quiere huir de la vida regalada de su época y ayudarla en la resolución de un caso en el que está también su hermano, que es Sherlock Holmes,
Me parece que las relaciones entre los dos de complementariedad varón-mujer son sensacionales y habla de un asunto en el que casi nadie no habla en la actualidad, que es la alegría de vivir y de hacer lo que uno quiere y para lo que está concienciado, que ya es hija de un gran detective, pero ya es bastante lista también. Y tiene una pérdida muy grande, que es su madre, que la deja abandonada y quiere llenar ese vacío en su vida, ¿no? En ese sentido, creo que Enola Holmes es de las películas más, digamos, animantes de los últimos meses, y eso es bastante interesante, ¿no? ¿Cuál más? A ver, La Divina Misericordia, esa está bien, ¿no? Es bastante bueno ese documental, me ha gustado bastante, ¿no? De las que os he citado, por supuesto, Son to Son y tal, son muy fuertes esa, ¿eh? O sea, esa es para gente ya con ganas y además son difíciles de ver, son arduas, digamos, ¿no? Igual que Night of Cats es dura, es difícil, ¿no? A ver, ¿cuál más? Es que, joder, no os creéis que hay muchas, ¿eh? Bueno, estoy yendo muy... Bueno, vamos a ver. Un amigo extraordinario. Un amigo extraordinario, lo que pasa es que se estrena en cine, no creo que esté todavía en DVD, ni esté, no lo sé. Buscarla. Es la última de Tom Hanks con la que estuvo nominado al Oscar el año pasado. Es buenísima. Es la historia real de un presentador de televisión de la televisión americana para niños, al que le tiene que entrevistar un periodista que está quemado, con su padre además. O sea, el tema de la relación paternal es... Y le tira a matar en la entrevista. Y el otro le gana poco a poco. Es un personaje, digamos, sería como el modelo de un santo laico, que no es tan laico porque era pastor evangélico. Lo disimulan un poco en la película. Es muy buena película. Un amigo extraordinario. Y es sorprendente que Tom Hanks en los últimos tiempos está haciendo películas estupendas, porque ha hecho también la película que hizo sobre Greyhound, Enemigos bajo el mar, que es una película de submarinos y tiene una sorprendente visión sobrenatural, porque es un capitán católico que reza y tal. Me ha parecido muy buena película bélica, por cierto, o sea que en ese sentido de las últimas me parece de lo mejorcito, ¿no? Más así recientes, Padre no hay más que uno, dos, está muy bien, ¿eh? La llegada de la suegra, es muy buena peli, va a echarse unas risas y me ha gustado mucho. Hay otra película que se titula Mientras estés conmigo, pero no, la que más me ha gustado es Mi semana extraordinaria con Tess. Es otra película también sobre relaciones familiares. Esta es además como belga, pero de la zona alemana, de Bélgica, y está muy bien. Es un verano de un chavalín que se encuentra con una chica y la relación entre ellas es encantadora porque tienen una serie de carencias afectivas y está muy bien planteada. Mi semana extraordinaria con Tess. Más cosas, a ver. La familia que tú eliges es una película indie que pegó muy fuerte el año pasado en Estados Unidos y que es interesante por todo este tema de carencias. Es la historia de un chaval con síndrome de Down que le han abandonado a sus padres en una institución de caridad, está allí con ancianos, solo le quiere una chica que es la cuidadora y él se escapa porque quiere ser luchador de wrestling. De hecho, el título original de la película es el gran no sé qué de cacahuete y tal. Y entonces se encuentra en el camino con otro desraizado, que es un actor muy famoso, y es una historia de amistad en plan Huckleberry Finn que a mí me ha gustado. La han titulado aquí La familia que uno elige, porque es que la traducción del título en inglés era imposible. Es buena peli. Y te habla también de esas carencias afectivas y del poder de la amistad, que decía César Luis, que es una de las grandes, digamos, bondades del cine contemporáneo. Me ha gustado también, que no sé si está disponible, ¿Dónde está Bernadette? Que es la historia de una mujer que quiere autorrealizarse, acaba en la Antártida. Es Kate Blanchett, que está espléndida. Me ha gustado esa película también. Hay una película keniana que, si podéis verla, se llama Supamodo. Es la historia de una niña terminal con cáncer y su madre se la lleva del hospital cuando ya no pueden hacer nada, como demasiado proteccionista. La hermana dice no. La ilusión de mi hermana es, la pequeñita, es ser una superheroína. Entonces le monta todo un follón en el pueblo para que sea superheroína. Es una delicia de película. Supamodo, que no va a ningún sitio, ¿no?
es sorprendente que está muy... Unplanned, por supuesto, creo que hay que verla porque es, además, los nuevos movimientos pro vida en Estados Unidos, muy bien planteada, dura, les ha hecho mucho daño a algunos. Me ha gustado Todo pasa en Tel Aviv, si podéis verla, es una comedia israelí sobre un programa de televisión que se llama Arde Tel Aviv, que está muy bien. Es muy divertida y habla mucho de la capacidad de ponerse en el pellejo de los otros y estar... si podéis ver el documental Hamilton, está muy bien también, porque además Hamilton era un personaje que era cristiano, que además se convirtió al final de su vida y está muy bien. Y otra buena peli es Corre como una chica, que a pesar de su título es la historia de... Bueno, es que su título es ese, es el original, y la ha dirigido una mujer, porque es la historia de la principal jockey australiana, que es muy interesante la relación de ella con su familia. Es muy buena peli. Y ya está, ¿no? Porque podemos ir hacia atrás, pero ya nos estamos yendo antes del verano. Y de este año hay alguna que hay que recuperar. Por ejemplo, una que sí que tenéis en Netflix, me parece que está, que es Milagro en la celda 7. Es una película turca, singular, dura, pero interesantísima. De un padre que es fronterizo, vamos, que tiene... y que es acusado falsamente de un asesinato. Es muy buena película, pero muy buena, muy buena, muy buena. Y luego, una serie que yo creo que ha sido muy importante este año es Un juego de caballeros. Parece que no, porque es la historia, una serie de historias de estas en plan inglés, de esto del siglo XIX, de fútbol, en torno al nacimiento del fútbol, y sin embargo yo creo que es la mejor serie que refleja la solución cristiana y católica en concreto a los problemas sociales planteados por el desarrollo industrial. En vez de caer en el marxismo y en la lucha de clases, esa serie patrocina la doctrina social de la Iglesia sin decirlo. Claro, su creador es Julian Fellows, el mismo de la otra serie, de la otra gran serie de esta, de época inglesa, que siempre se me olvida cómo se llama, y es católico practicante. Y es utilísima la serie. A mí me parece muy buena, ¿eh? Y no solo para chicos el fútbol, no sale muy poco el fútbol. Los personajes femeninos van creciendo y Un juego de caballeros me parece de las mejores series de la temporada, sin duda. Y que además así... Si nos vamos... Es toda esta temporada. Bueno, Jerónimo, muchísimas gracias por esta gran lista, ¿eh? Tenemos aquí películas y series Claro. para tiempo, porque y luego no lo que tenéis que hacer es seguirme en redes o seguirme en los programas de radio, porque yo además linko todo en las redes sociales, tanto en LinkedIn como en Facebook, como en Twitter, y ahí podéis entrar en los podcasts de las principales programas en los que estoy, 10, 15 minutos, y te ubicas con los estrenos de cada semana, tanto en salas como en streaming, con lo cual creo que, aparte que hay muy buenas páginas ahora para documentarse con buenas películas, por ejemplo de cine21.com, que son muy amigos míos y que les ayudo de vez en cuando, es una página web estupenda y que suele estar bastante al día. Pero vamos, si queréis ir semana a semana, seguidme un poco, bien en la radio, en la televisión o en las redes y ahí estaréis al tanto. Luego ya podéis discutirme lo que queráis, claro, por supuesto. Pero creo que estamos haciendo un esfuerzo, algunos, muy grande en esa línea, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jerónimo, y ya hemos terminado con las preguntas y cedo la palabra a Ramón. Jerónimo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por hacer lío también en el mundo del cine. Bueno, te recomendamos a todo el mundo que está viendo y que verá este coloquio tan animado y tan sugerente, pues a que te siga en redes sociales, que te siga también pues tus podcasts, en 13TV, en COPE. Encomendamos especialmente tu trabajo y muchísimas gracias por habernos iluminado con estas palabras sobre el séptimo arte. Un abrazo. Muchas gracias, ya siento que no haya sido un coloquio estricto, os he colocado aquí un pildorazo bastante notable, pero son los problemas de estar así. Y gracias por escucharme, porque mis amigos ya no me escuchan tanto, están un poco hartos de mí, porque tímido no soy, como veis. Entonces, a veces largo demasiado. Un placer y me encanta hacer lío, O sea, que vosotros también hacer lío cada uno por vuestra cuenta, porque llegaréis a sitios donde no va a llegar nadie más. Y eso tenedlo en cuenta,
Así que nada, mucho ánimo, que sigáis haciendo mucho lío. Muchas gracias, Jerónimo. Un abrazo fuerte. Igualmente. Nos vemos. Adiós.